Bueno, continuamos con el desarrollo de este subprograma Buenos Días RD, un programa especial, muy especial porque está elenco completito aquí analizando los temas de importancia, esos temas que tienen que conectar directamente con todos ustedes. Estamos despidiendo el año 2021, vamos a abrir un año 2022, queremos, deseamos, anhelamos un 2022 diferente en lo económico, en lo social, en lo laboral, pero sobre todo en lo sanitario. Nosotros tenemos una gran apuesta a este tema de la pandemia, porque la pandemia no solamente nos está afectando en lo que tiene que ver con la salud, no nos está afectando, nos está afectando también en lo que tiene que ver con lo económico. Y como decía Luna Valiente, el gobierno ha hecho un esfuerzo grande, hay que reconocerlo. Ha fallado en muchos aspectos. Recuerden que esta gente apenas tienen 15 meses gobernando y han tenido que ir sobre la marcha. Ellos que son buenos improvisando y que les gusta la improvisación, han tenido que improvisar en demasía para poder salir al frente a los grandes retos y desafíos que le ha implementado el mundo, la pandemia y esta crisis económica. Pero hay que admitir, Pedro, que realmente ha habido un buen manejo de la pandemia por parte del gobierno y que al final, aunque nosotros como que veíamos con escepticismo el tema de la vacunación, ha venido a ser la tabla de salvación. No, esa era la salvación y por eso orábamos en medio de cuando estábamos en el encierro, que todavía nos gobernaba Danilo Medina, para que los científicos pudieran elaborar esa vacuna porque era lo que iba a salvar y de hecho es lo que ha salvado al mundo, tanto en lo económico como en lo sanitario. En los temas políticos, Virginia, yo quisiera como ver contigo esa parte que se nos quedó ahorita. Hablábamos de crecimiento muy levemente y tú preguntabas en la pausa, pero crecemos y nuestros barrios siguen pobres. Entonces hay una separación entre desarrollo humano y desarrollo económico, que es la parte que a ti te inquieta, que me gustaría ver cuál es tu aprehensión y compartirla con nosotros. Y es también, como tú decías, que debería de ir a la par, lo que es el desarrollo económico del desarrollo humano, porque si hay una economía que estamos creciendo, entonces hay mayor adquisitez para poder invertir en la educación, en el desarrollo de cada persona. Pero, ¿qué pasa? Cuando esto no sucede, pues tuve unos cuantos creciendo a nivel económico y entonces dejamos de percibir quizás unos ingresos o algunas oportunidades para la masa pobre, para aquellas personas que sí quieren desarrollarse, que quieren crecer, que quieren educarse y no tienen las herramientas o las pocas herramientas que tienen no son suficientes para romper esas cadenas existenciales de su familia de origen, no tan solo con la pobreza, sino con la pobreza emocional. Esa pobreza económica no es tanto lo suficiente porque hay millonarios y personas de buena adquisitez económica que no tienen una inteligencia emocional adecuada para poder desarrollarse y tener un buen manejo. Entonces, por esta razón me parece totalmente inquietante, preocupante y hasta alarmante, pues no tener quizás esa coherencia cuando llegan a ti personas, por ejemplo, aquella que la República Dominicana todavía tiene el privilegio de tener personas que le asisten en la casa llamando servicios y tú comienzas a investigar la historia de ese ser humano que quizás es el único sostén de 12, 13, 15, 8 personas, 8 familias que dependen de un mínimo sueldo. Entonces, ¿de qué estamos hablando de crecimiento? Tenemos que empezar desde el origen, desde la raíz. Una persona con una buena capacidad académica puede desarrollar mucho más a nivel económico y puede sostenerse y no tenemos que emigrar a otros países y no tenemos que quizás utilizar... Pero, escúchame, tú hablas de hay que prepararse, pero ¿cómo hacemos si nuestra juventud está, la que estudia, está tan desalentada con los temas de trabajo porque no ve el futuro en la República Dominicana? La juventud quiere irse del país y eso es un problema. Y tú hablabas de personas que están con nosotros en la casa. Nosotros teníamos una señora que vive en pobreza extrema y tiene 7 hijos. Y ella era el sostén de esos 7 hijos y lo dejaba madre sola. Soltera. Ahora, exacto, el tema de que ha aumentado casi el 50% de los hogares son monoparentales. Y la deserción a partir de la pandemia también. Todo eso. Claro, mira, por eso te decía que no importa si estamos en vía de desarrollo, pero si no tenemos el desarrollo humano, el desarrollo de la educación, entonces no estamos creciendo. Porque una persona, como tú decías, que
que no tiene ese ánimo, que cae en una depresión, en una angustia, unos niveles de ansiedad, porque deja a veces los estudios para poder tener algún picoteo, ni siquiera un trabajo fijo, para poder mantener a su familia o poder aportar a su familia, pues lamentablemente no estamos creciendo, porque si nosotros hacemos un plan, si estamos en vía de desarrollo y hay cierta economía, entonces vamos a tratar de que un porcentaje de la economía que crezca en el país se invierta en educación, entonces estamos creciendo como país. Ahí sí vamos a pasar a otro nivel donde la República Dominicana quizás en un futuro, a largo plazo, pueda levantarse. ¿Tú te recuerdas cuando hablaban de la macroeconomía y la microeconomía? Que la macro crecía, pero en la micro no se sentía. Y estamos hablando de eso ya hace como 20 años, ¿verdad? Tú sabes que quizá es un tema muy sociológico de nosotros. Por eso quise conversar con Virginia, por el tema humano, como Virginia es terapeuta de familia y yo sé que ella recibe muchos pacientes y especialista de la conducta. La conducta influye mucho cuando hay temas económicos de por medio. Sí, pero ustedes se equivocaron ahora cuando decían del servicio. Realmente quienes mantienen a esa familia son ustedes. Sí. Entonces ahí la situación que se da y medianamente sí. Yendo a lo de Virginia, es que el gran reto de nuestra sociedad es la inequidad y es el reto. Esa es la palabra. Es el reto de todas las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de pandemia, juventud, mucha parte de la juventud, y lo podemos ver en las redes, se orienta hacia cosas sumamente vacías. Yo uso las redes para ciencia, tecnología, conocimiento, y nadie me da retweet, nadie me da like, pero yo me siento satisfecho. de Entonces, la información sí, es verdad que el proceso también cambia, y fíjense, y tú me puedes corregir, a ustedes, perdón, que lo que deja la pandemia es una inequidad adicional y una incertidumbre adicional, porque familias que quedan sin padres, familias que pierden seres queridos. Sí. O sea, todo se retrasa. Entonces, el tema de la inequidad, que es siempre, hay muchísimos libros de Stiglitz, de Krugman, los mejores economistas, premios Nobel hablando del 1,99, el 1% que tiene el 99% de la riqueza del mundo. Y los objetivos del milenio también. Los más ricos del mundo en la pandemia multiplicaron por 3 o 4 sus riquezas. Wow, sí. O sea, lo pueden ver en la revista Forbes. El caso de las farmacéuticas. Amazon, por ejemplo. Amazon, el caso de Amazon es tan interesante que cuando Jeff Bezos se divorcia, le tuvo que entregar la mitad de la fortuna, 50 mil millones de dólares, a su ex esposa. Wow. Se lo entrega, se queda con la mitad, y hoy en día Jeff Bezos tiene 250 mil millones, o sea, multiplicó por 4 a pesar de su divorcio. Mientras la gente estaba despidiendo en pandemia, él estaba reclutando personas de tanto que creció. En un momento llegó a poner un anuncio que necesitaba 100,000 empleados nuevos. Entonces, pero ese tema de inequidad es mucho más profundo, porque nosotros, por ejemplo, como sociedad dominicana, tuvimos una etapa en donde desarrollamos una gran clase media que hoy en día se está devolviendo hacia la pobreza. No, ya se devolvió. Y recuperamos una gran parte de extrema pobreza hacia pobreza, y pobreza que dio un salto cualitativo, o sea, una transformación social que lo llevó a la clase media. ¿Cómo se manifiesta el crecimiento económico individual de las personas? En el carro, en la casa y hasta en la forma de vestir. Exacto. Y los impuestos que paga también. Y con los impuestos que paga. ¿Y cómo tú logras eso? Con un trabajo estable o con un negocio que tú has emprendido que comienza. Pero cuando te vienen dos factores adversos, como le vino a mucha gente, o nos vino a mucha gente, porque a mí también me tocó una baja sustancial. Los negocios dejaron de funcionar y hubo que cerrar algunos. Muchos impuestos, de esos impuestos que debieron ser pasajeros, se convirtieron en impuestos creados por el derecho consuetudinario, no por una ley del Congreso, y se convirtieron como el llamado impuesto anticipo. Yo estoy pagando renta de lo que yo proyecté en el 2019, ahora en el 20 que no me estoy ganando un peso. Mis ahorros los tuve que sacar para pagarle al gobierno esos impuestos. Entonces, fácil, de la clase media, yo bajo a la media, casi baja, con poco afán. Y eso soy yo, que tenía la alternativa de los empleos y tenía las alternativas del emprendedurismo. Y el que solo tenía el empleo, ¿qué pasó con él? La liquidación hace rato que le desapareció.
ya se volvió a la pobreza. Y el bono privado también. Ya se volvió a la pobreza. Y es lo que los gobiernos, como el de República Dominicana, no están entendiendo. Que cuando tú mandas a Sheila a la pobreza, no importa que subas a Virginia a la media, porque la desigualdad sigue en aumento. No, y si la mandas a la pobreza es sistémico, porque sistémico. con ella se van muchas otras personas. Efecto dominó. Exactamente. Mira, durante la crisis del año 2004, uno de los principales grupos empresariales, de las primeras familias, de las más conocidas, llegó a decir en una conversación que su riqueza se había incrementado en 4.5%. Créeselo. O sea, 4.5 veces. Wow. Entonces, también se aplica a la República Dominicana. Lo que pasa es el tema siempre de la inequidad y de la redistribución de la riqueza. Y por eso nosotros tenemos tantos problemas con el presupuesto, con deuda, con la parte fiscal, con todo. que cuando no tengamos, por ejemplo, el caso, yo les mandé ayer, cuando tú lees el programa de gobierno del presidente electo de Chile, Sí. ese tipo... ¿Y tiene? Óyeme, ese tipo o hace una revolución o se lo llevan en 3 meses. Sí. Porque es un enfrentamiento directo a las clases poderosas, al sistema, la eliminación de las ARS, la eliminación Me de... acuerdo del 63 Juan Bosch y la lucha con la oligarquía y la Iglesia Católica. Pues así va a Es por pasar, ahí. pero cuando tú lees eso, yo Un puse, rompimiento yo con el puse como modelo- mensaje el país ideal. ¿Por qué? Porque va mucho a la preocupación que uno tiene como nación. Sí. Cuando todos veremos que todos tendremos la misma capacidad y la misma... Pero eso es una el mismo- utopía. Pero Es una cuando hay voluntad, Pero cuando sí. hay Tú eres voluntad, artista, Sheila. sí, pero cuando hay voluntad desde el Estado se puede hacer definitivamente, timón. Exacto. porque por ejemplo usted decía que dentro del programa está el tema de las ARS. Aquí por ejemplo tenemos convertirla todo, eliminarla y el seguro universal. Y quitar la exacto. intermediación. Nosotros, por ejemplo, Ayudaría bastante. tenemos una seguridad social que definitivamente es un avance porque nos alcanza todo, pero al mismo tiempo es un engaño. Claro. Es un engaño y Totalmente. cosas que no se cumplen. O sea, El mientras esté en el Consejo esa decisión que tienen que tomar, que tiene que ser una decisión tripartita, que están los empresarios que a todos se oponen cuando Los tiene que intereses. ver con Le afectan sus intereses. con beneficiar al pueblo, porque lo que beneficia al pueblo afecta a sus intereses. Entonces, esta situación, mientras ellos tengan derecho al voto, que no debería ser porque el gobierno, el Estado es el que carga con todo, pues nosotros vamos a seguir jodidos en ese tema de la seguridad social. ¿Y quién se enfrenta a la Es que el AFP? sistema- ¿Y quién se enfrenta es a que el las sistema ARS? es que Nadie, porque no hay puede. muchos El tema intereses. Es que no puede. profundo, No puede, porque él- y nosotros tenemos No puede Otra porque es el pausa. sistema financiero por arriba. Exacto. una pausa breve y venimos porque tenemos que cerrar con el tema político, porque lo las político es proyecciones. el eje transversal para cambiar a las sociedades. Ya volvemos.